El siguiente caso fue expuesto en la cuenta de TikTok de Soy Julio López. En este podemos ver la grabación de una cámara de seguridad donde supuestamente se captó a un fantasma persiguiendo a una persona. Presta mucha atención. Podemos ver a un hombre que está caminando por una calle oscura a altas horas de la noche, con lo que parece ser un celular o una linterna en la mano. Entra a un callejón y poco después vemos como una figura humanoide casi traslúcida y blanca camina justo detrás de este hombre a cierta distancia. Vemos cómo entra al mismo callejón, pero esta figura desaparece justo antes de la encrucijada. Muchos espectadores al ver esto comenzaron a especular de que podría tratarse de un fantasma real, ya que la forma en que esta figura aparece de la nada y la semejanza traslúcida que tiene hace la ilusión de que pueda tratarse de un fantasma real. Pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que piensas? El siguiente caso fue expuesto en un subforo en Reddit. La persona que nos cuenta la historia a continuación dice que cada noche al llegar de su trabajo notaba cosas extrañas cerca de su vivienda. Escuchaba sonidos extraños a los alrededores. Cada vez que volteaba, solamente podía ver el aura oscura de la noche. Al llegar, notaba que el ambiente se hacía más pesado, por lo que decidió comenzar a tomar fotografías para ver si lograba captar algo, pensando que habría algún intruso acechándolo desde las sombras. No obstante, tiempo después, notó que esa extraña sombra que nos contaba que veía, logró grabarla por un momento. El usuario dice que esta vez quedó paralizado, ya que podía ver claramente que esta figura sombría estaba delante de él a escasos metros. Lamentablemente no sabemos más contexto acerca de la situación, pero este hecho que nos cuenta es realmente aterrador. Muchos espectadores obviamente comenzaron a especular que podría tratarse de un montaje, pero es claro que todo esto es real y que las imágenes fueron recreadas para imaginar lo que ese hombre veía en ese momento. Tú, cuéntame en los comentarios si has tenido alguna experiencia con una sombra así de cerca en tu casa. Recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp. El siguiente video fue expuesto en un foro en Reddit, y en este podemos ver una grabación de 2021 de una cámara de seguridad doméstica donde se reflejan hechos realmente perturbadores. El usuario que posteó el video asegura que después de que su familia asistió a una fiesta de Halloween en una prisión abandonada, han experimentado extraños y aterradores sucesos en su casa. Tanto así que se vieron obligados a abandonar su casa por completo. En el intrigante video podemos ver al hombre acostado junto a su esposa en la sala de su casa en los sofás, pero de repente sucede algo realmente escalofriante. Presta mucha atención.
my God! Help! No! No! I don't know. No! Sin previo aviso, la pierna de su esposa se levanta de repente y es violentamente jalada hacia atrás y sobre su cabeza, por lo que aparentemente es una fuerza invisible. Las imágenes son realmente sorprendentes cuando la mujer se despierta en pánico. Aunque algunos escépticos argumentan que las imágenes podrían ser una preparación, el usuario sigue convencido de que su familia ha sido atormentada por una entidad paranormal agresiva desde aquella fatídica visita de Halloween en la antigua prisión. Pero ¿tú qué piensas? Házmelo saber en los comentarios. En este puesto te traigo 2 evidencias donde se pudo captar el mítico grito de la Llorona, uno de los seres más aterradores que se conoce en toda Latinoamérica. El primer clip fue expuesto en la cuenta de TikTok de Gustavo Lindo. Él, mientras se encontraba viajando de noche con su camión, notó que este comenzó a fallar en medio de la carretera. Y al detenerse comenzó a escuchar unos incesantes gritos en la lejanía. Son las 3 de la mañana, lamentablemente el carro me dejó de funcionar, no me quiere arrancar. Ya estando ahorita en un buen ratito, lo que pasa es que he estado empezar a escuchar como que si alguien gritara prácticamente. Alguien grita, escuchen, escucha. Se escucha claramente como si alguien gritara. Lamentablemente el carro pues dejó de funcionar. Estoy a bordo de la nada prácticamente, si se dan cuenta, tramo de la carretera. Escucha. Se escucha claramente como si alguien gritara. Gustavo menciona que por más que escuchaba estos gritos, no veía de dónde provenían y esto lo aterraba por completo. Afortunadamente, al poco tiempo, el camión volvió a encender y pudo huir del lugar. Pero mientras lo hacía, ese incesante grito aterrador de esa mujer no dejaba de perseguirlo. El siguiente registro fue subido a la cuenta de TikTok de Amacity. Él se encontraba en un live hablando de los temblores que ocurrieron recientemente en México, cuando de repente es interrumpido por lo que parece ser el llanto de la Llorona. Estaba hablando en live de Dios y de los temblores en Amatitlan cuando de repente se escuchó a la Llorona. Eran las 2:30 de la madrugada. Iba a estar en constante movimiento porque Dios se lo había dicho y cosas así. Y casualmente está así ustedes. Pero si ustedes confiemos en Dios, como les digo, tengamos pendientes ahí, velemos. Ale, ¿te acordás de mi sueño que te contaba que llamas de 2 veces en distintos meses? Sí, Mel. Para la 30. Ay, no iba a cerrar. Sabe, hasta la Llorona le dio miedo. Leyendas dicen que la Llorona aparece cuando va a haber un terremoto. Comenta qué crees. ¿Qué fue eso? Unos extraños gritos de una mujer se hacían escuchar a la par que los perros comenzaron a ladrar. Y todo esto hacía que el ambiente se hiciera algo tenso. Muchos espectadores que estaban en el en vivo comenzaron a decir que se trataban de los gritos de la Llorona, por lo que el chico entró en estado de alerta y en pánico, por lo que los usuarios le decían. Se dice que los perros son también una alerta de cuando la Llorona está cerca, ya que ellos dan señales como los ladridos cuando este ser se está lamentando. Pero cuéntame tú en los comentarios si has escuchado alguna vez el grito de la Llorona. En este caso te voy a mostrar 2 evidencias realmente extrañas ocurridas a personas que han manejado durante la noche.
La primera evidencia fue expuesta en la cuenta de TikTok de Arusha, un joven mexicano que se encontraba a altas horas de la noche manejando por una carretera en algún lugar de México, cuando de repente se detuvo y comenzó a grabar lo siguiente. Creo que la vi. Creo que la vi. Uy, que está bien. Aquí la carretera está bien angosta. Ay, creo que la vi. A ver. Ay, está bien raro. Porque que mandar esta hora aquí. No sé si le pasó algo. Eso es mi preocupación. O sea, si era una persona normal, no estoy diciendo que sea otra cosa. Miren. Y si es una persona normal, pero no sé si... Miren. No sé si va caminando al revés o va caminando bien. Pero repito, si es una persona normal. Bueno, creo. Ay, Dios, no sé si le pasó algo. Pero no me da miedo. Sinceramente sí me da miedo bajarme a preguntar. Miren. ¿Pero qué hace aquí? O sea, sí es bien tarde. No sé si hay un pueblo para allá. Y es que se mira como que va caminando al revés, como... Miren. ¿Ya vieron? Y es que yo le pité, amigos, y me quise parar. Pero cuando me di cuenta, ya no estaba. Miren. Pero si es una persona normal. Si es una persona normal, porque yo la vi físicamente. No se ve como otra cosa, miren. Es una persona normal. Miren. Va caminando bien lento. Miren, volteó. Creo que ya se dio cuenta que estoy aquí. A ver, me voy a acercar tantito. Y es que no sé si... ¿a dónde irá? Ay, Dios santo. Miren cómo va caminando. No sé si esto sea bueno, amigos. Miren. Ahí volteó. Ahí está volteando. Se ve como que viene, pero no, va para allá. Miren. A ver. Está volteando, No sé dónde está. Está bien raro. Desapareció. Y ese quién va a andar a esta hora por aquí, amigo. Miren. Es puro monte todo. Ya no pasa nada, ni un alma. Desapareció completamente. Miren cómo estoy bien sudado. Me está temblando la mano. Quedé impactado. Una extraña mujer vestida de blanco se hizo presente en la carretera. Él se detiene porque queda impactado al ver esto, ya que en ese camino no hay pueblo cerca, por lo que se extraña de que haya alguien con esas características en esta zona desértica en medio de la noche. Él no se baja del auto por miedo a que pueda tratarse de una trampa y puedan atentar contra su vida. Y solo vio cómo esta mujer desapareció entre los matorrales y nunca más la vio. Muchos espectadores al ver esto mencionaron que se parecía a la Llorona, pero cuéntame tú qué crees que sea en los comentarios. El siguiente video fue expuesto por un explorador de la India. Él se encontraba en medio de una carretera cuando se consiguió lo siguiente.
se topa con una misteriosa mujer en medio de la nada que aparentemente no tiene rostro. Para nosotros los latinos podemos deducir que se podría tratar de la Llorona, pero no. Para esa cultura y los espectadores de aquella región mencionan que es un yurei, el espectro de una mujer que acecha a los hombres en distintos lugares de la India, especialmente aquellos que son infieles o incluso que se encuentran solos y solteros. Pero cuéntame tú si te has topado con algún fantasma en la carretera. Estaré encantado de leer tu anécdota en los comentarios. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. ¿Recuerdas el caso de Alex? El hombre que comenzaron a ocurrirle cosas extrañas en su casa, como el comportamiento de su perro que parecía que era un skinwalker. Lo último que supimos de Alex fue que lo invitaron a los montes Apalaches en Estados Unidos, y ahí también comenzarían a ocurrir cosas extrañas. Luego de esto, Alex regresaría a su casa y encontraría un extraño cofre enterrado en su propiedad. Tras desenterrarlo, vio que este tenía algunas cadenas y decidió grabar lo acontecido. Y amigos, muchos mensajes, la gente no quiere que abra esta caja, este cofre que encontramos. Mi mujer dice lo mismo, no deberías abrirlo. Y te voy a decir algo que yo descubrí ayer, que miré cuando terminé de hacer el video. Inspeccioné la cadena y parece ser que la cadena no está trabada con un candado, con nada. Está solamente sujeta con unos alambres. Parece ser que el que puso la cadena alrededor del cofre no lo hizo para proteger al cofre de que alguien lo abriera de afuera. Parece ser que pusieron la cadena solamente para estar previniendo algo que salga de adentro. Así que es un poquito riesgoso, yo diría, abrir eso sin saber qué puede ser. Hay un señor que ha vivido en mi barrio por muchísimos años, antes de que cualquier gente se haya mudado aquí, porque toda esta tierra era tierra del gobierno, que de a poco se fue subdividiendo. Y un vecino me dijo que si alguien va a saber de quién vivió en ese lote anteriormente, tiene que ser este señor. Así que ahorita voy a irlo a ver, voy a ir a ver si puedo hablar con él. Yo pasé ayer y me dijo que vuelva hoy cerca del mediodía, y ahí vamos a saber un poquito más acerca de la historia de este cofre o quién vivió en este terreno. Y déjame que te muestre algo para aquellos que decían que el cofre, el wheelbarrow y la mesa todos tenían el mismo color. Desafortunadamente, cuando yo grabé había un filtro puesto que se llama Sunny y cambia el color de los objetos. Lo mismo pasó cuando Lady tenía el círculo de sal, que mucha gente dice, se veía azul. Es porque yo a veces uso un filtro que da color cuando estoy grabando las cosas adentro de mi casa, y cuando me lo olvidé de quitar, grabo con ese filtro. Ahorita no hay ningún filtro puesto, así que los colores van a ser más reales. Déjame que te muestre el cofre y déjame sacarle el polvo, y voy a ir a hablar con este señor, y a lo mejor para el final del día lo abrimos. Ok. Y esto es lo que le estaba tratando de decir. Hay como un alambre puesto ahí. Yo no creo que esto lo sujetaron. Si habría algo de valor, alguien le hubiese puesto un candado o algo grande. Yo creo que estaban tratando de prevenir que algo salga de ahí adentro, y es lo que ahora me da miedo. Vamos a sacarle un poco el polvo. Alright. Y aquí pueden ver que no era de color azul, que la mesa no es azul, y que este wheelbarrow no es azul, es negro, gris, oscuro. Lo que pasa es que con el filtro de TikTok y esos filtros cambia el color de las cosas. Así que los mantengo informados. Guarden este video, comenten por parte 3, y seguro que el algoritmo, cuando haga la parte 3, se los va a mandar. Saludos a todos.
Después de publicar este video, muchos de sus espectadores comenzaron a especular si ese cofre tendría que ver con las actividades paranormales y sobrenaturales que ocurrieron en su casa, por lo que Alex subió un video contándonos que en su terreno, donde ahora es su casa, solía vivir una hechicera, una bruja que hacía rituales y que robaba niños para hacer sus fechorías más oscuras. Así que después de haber escuchado todo esto, sinceramente, sabiendo lo que ha pasado en mi propiedad, sabiendo que esta mujer hacía cosas de magia negra o vudú y que estaba parqueada entre mi propiedad, entre mi gallinero y el terreno de al lado, sinceramente no sé qué puede haber en ese ataúd, pero puede ser que sea algo de ella o puede haber sido cualquier otra persona que algún día enterró algo ahí y se quedó en el olvido. El ataúd se ve viejo. Esto sí pasó en los 90. ¿Qué pudo haber pasado? 20, 30 años atrás. Cualquier persona podía haber pasado y enterrado algo ahí. No vamos a saber hasta que lo abramos, pero a la vez tengo que tener cuidado porque tengo una familia, tengo una casa y ya al escuchar algo tan macabro como lo que me contó Pierre, me hace pensar 2 veces cómo voy a abrir este cofre o si lo voy a abrir o no. Lo que estoy pensando hacer es esto. Voy a ordenar en Amazon una de esas cámaras que son para inspeccionar tubería, que viene con una luz, son pequeñas. Voy a hacerle un hoyito pequeño y voy a tratar de meter la cámara. Porque mi mujer dice, ¿qué pasa si un loco enterró algo y ahora lo abrís y pasa algo y tenés un accidente? Así que yo creo que voy a poner la cámara primero y ver si puedo ver de adentro qué hay. Si me siento seguro de que no veo nada extraño, voy a abrirlo y lo abrimos entre todos juntos, hago un video y vemos a ver qué hay, pero tan siquiera ya vamos a tener una idea de qué hay adentro para no tener sorpresas. Mucha gente me dice, no lo abras, y te voy a decir que hablé con este señor amigo mío que es de la tribu Navajo, que desafortunadamente no está aquí en el pueblo y que está en Alaska ahora, y cuando le mandé la foto él me dice, no lo abras. El Pierre me dijo lo mismo, no lo abras. Centenares de gente me han dicho, no lo abras. Poco después, el 16 de julio, Alex decidió abrir el cofre en una ceremonia o ritual de protección con algunos expertos de su lado, pero lo que consiguió dentro lo estremecería por completo, tanto a él como a sus espectadores. Amigos, esta noche vamos a saber qué hay adentro de este cofre. Un grupo de gente que se especializa en cosas paranormales están en mi propiedad ayudándome. No quieren estar en cámara, respeto eso, pero vamos a ver qué pasa esta noche. El cofre reacciona cuando uno le echa agua bendita y por eso esta gente vino. Una vez que hagamos esta ceremonia y digamos estas palabras, vamos a poner la cámara para asegurarnos que no haya nada malo antes de abrirlo y de ahí vamos a sacar lo que haya adentro. En el nombre de Jesucristo, yo, Alejandro, reprendo y rompo cualquier maldición, maleficio, hechizo, actividad demoníaca o cualquier otra cosa maligna que haya sido enviada contra mí o mi familia o transmitida de generación en generación a mí o a cualquiera de las personas en esta zona. Está caliente. Ok, déjeme buscar la cámara. Vamos a ver si hay algo de adentro. Ya hice lo que tengo que hacer. La oración fue hecha, se le echó agua bendita. Y ahora vamos a ver si hay algo adentro. Hicimos el hoyo, no les muestro cómo, pero quiero mostrarles. ¿Qué es eso? Es un libro. Un libro. ¿Qué es eso? Algo envuelto. Parece un trapo.
con la cámara. No era un libro, es una caja. Oh, no era una medalla, es un reloj. Estaba ahí. Se cayó. ¿Y el trapo? Vimos un trapo. ¿Qué es esto? Las cartas. Libros. H. Wizard Witch. Esto no tiene nada de valor, pero parece que es algo relacionado con rituales. Ok. Esto tiene que salir. Esto tiene que salir. Esto es de la bruja. Esto no tiene... ¿Qué es eso? Parece como una muñeca de trapo. Zapatitos. ¿Qué es esto? Yo no sé si toco esto, no lo toco. No, ya no se mueve más. Le echamos agua dentro, pero no reaccionó. Parece ser como que tiene zapatitos como una muñeca. No pesa mucho. ¿Por qué está así? No sé. Oh shit, es una ouija. No, definitivamente esto es algo. Alguien que está jodiendo con los demonios. Esto es todo. No hay nada, no había oro, no había nada. Lo que no sabemos es qué hay ahí. Y sinceramente no sé si tengo ganas de abrirlo o no, eso de sacarlo se ve. Es impactante todo lo que Alex encontró dentro de este cofre. Distintos objetos que al parecer eran utilizados por aquella mujer que hace décadas atrás hacía rituales en lo que hoy día es la propiedad de él. Muchos espectadores quedaron impactados al ver todo lo que estaba dentro de este, pero lamentablemente Alex no ha vuelto a postear nada al respecto de este caso, por lo que suponemos que decidió dejar las cosas así. Pero me encantaría saber qué harías tú en una situación como esta. Imagínate encontrar esto en tu jardín o propiedad. ¿Qué harías? Házmelo saber en los comentarios. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.